Bueno, buenas tardes. Ya son las 4:10. Todavía no estamos todos. Somos 12, incluyéndome yo. Todavía faltan pues más personas, pero pues vamos a seguir con nuestra unidad temática. Entonces, en la unidad temática hicimos una introducción y hablamos de que quieren que comentemos, que expliquemos sobre los gastos médicos, familiares, colectivos, gastos médicos mayores y seguros especiales. Para ello he empezado a hablar de varios términos. Aquí tenemos cómo funciona el seguro de gastos médicos y sus principales términos. Dentro de los términos hablamos de pago directo, hablamos del tabulador de honorarios médicos y quirúrgicos, hablamos del periodo de espera, de la preexistencia, del costo de la renovación del seguro. Después, en el segundo, hablamos de el costo, de las formas de pago de la prima y de las preguntas clave entre las que se encontraba el deducible y el coaseguro. Deducible, dijimos, es la participación del asegurado en una cantidad determinada y aplicada de inmediato. Generalmente, pues eso lo determina el asegurado. Y la segunda cosa es el coaseguro. Todavía buscando reducir el costo de su prima, decide participar más allá del deducible en la siniestralidad que él mismo vaya generando. Entonces, eso se mide en un porcentaje. Y aquí de este lado, aquí tenemos un ejemplo cuando hay un siniestro de 100,000 con un deducible de 10,000 pesos, pues de los 100,000 pesos que se ha gastado, el asegurado va a participar en 10,000 pesos como deducible. Es el primer descuento que se hace al momento de hacer la liquidación del siniestro. Y después de lo que queda, que son 90,000, todavía va a haber una segunda participación del asegurado que se llama coaseguro y va a ser el 10% de los 90. Entonces, ¿cuánto queda? 9,000 pesos. Aquí tenemos 10,000, 9,000. Entonces, 100,000 menos 19,000, ¿cuánto es el pago neto de la compañía? 81,000 pesos. Eso en el mercado, pues algunos dicen, ¿qué cosa es el deducible? No, pues son todos aquellos gastos pequeños que pues no tienen por qué dirigirse a la aseguradora, así que pues tú fija un porcentaje y puedes trabajar con él. Está bien, lo hacen para evitar usar términos técnicos elevados, como es esta gráfica, ¿no? Explicación de una prima normal, de una prima con deducible y una prima con deducible y coaseguro. La prima con deducible ya va a ser menor a la prima normal. Y la prima con deducible y coaseguro, pues es la menor de las tres que existen, ¿no? Entonces vamos a explicar
esta gráfica, ¿no? Vamos a explicar esta gráfica. ¿Dónde está esto? Vamos a explicar esta gráfica en donde tenemos una función que es la exponencial negativa de menos x sobre a por la diferencial de x. Entonces, en un eje cartesiano tenemos el eje de las y, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago? Aquí tenemos el eje de las y, ¿no? Y aquí tenemos el eje de las x. En el eje de las y están las frecuencias, ¿no? Las frecuencias, el número de los siniestros que van ocurriendo en una aseguradora, ¿no? Y aquí en el eje de las X van los pesos, ¿no? Aquí 0 pesos y aquí pues 1 millón, 2 millones, 3 millones y de ahí para el infinito. Aquí está el símbolo de pesos. Nosotros sabemos que la integral nos sirve para medir el área bajo la curva. Esta exponencial negativa es asintótica por las y asintótica por las x. Entonces, de aquí va al infinito, como acá en esta parte de las frecuencias, pues es un número, es muchísimo los casos en donde hay gastos muy pequeños, ¿no? Aquí van de 0 a 1000, 2000, digamos que aquí es 10,000. Entonces, ahí se puede fincar como número el deducible, ¿no? Entonces, la primera área bajo la curva, antes de hablar de deducible, pues nos va a dar todos los siniestros pagados por la aseguradora. Entonces, desde esta parte de aquí viene la curva, viene, va bajando, aquí viene bajando la curva, ¿no? Entonces, toda esa área bajo la curva, desde acá de la parte asintótica, está representada por la integral, ¿no? Esa función es la exponencial negativa de x menos a, ¿no? Que aquí ya la representamos como la integral que está en el área, ¿no? Bajo la curva. Esa es, aquí es desde 0. Perdón, aquí está mal esto. No es desde D, es desde 0, porque es toda el área de la curva y que la estamos midiendo desde 0, ¿no? Aquí está. Aquí no estamos haciendo ningún recorte. Entonces, aquí la tengo que poner. Aquí fíjense cómo, aquí está mal, ¿eh? Aquí debe ser 0 para que H esté bien representado. Desde H, desde 0 a infinito, aquí es esta integral, pero corrigiendo aquí es 0. Esa integral, que son la totalidad de los siniestros, al dividirla entre la población expuesta, nos va a dar la prima a cobrar. Es decir, toda la siniestralidad bajo la curva la divido entre todos los asegurados y la aportación que me den
me va a alcanzar para cubrir los pagos que haya de la siniestralidad que estamos calculando. Esa es la primera área. La segunda área es desde el deducible. Aquí ya dice H, deducible hasta infinito. Aquí va a ser la prima con deducible. ¿Y cuál es esa área? Esa área es la que está desde el deducible en infinito. La primera que calculamos era desde cero. Entonces, ¿qué obtenemos? Estamos reduciendo el área bajo la curva. Estamos quitando de 0 a D toda esa superficie que está debajo de la curva. Estamos quitando toda esta área, ¿no? Que es la parte que está dentro de la curva. Entonces, esa prima del deducible la voy a medir desde H, ¿no? Que va a ir desde D hasta infinito, ¿no? Aquí lo vemos. H desde D hasta infinito. Entonces me va a dar la prima con deducible. Ya reduje el área. Pero viene la última área, la área del deducible, ¿no? Y con coaseguro. Va a ser la misma hasta el infinito. ¿Cómo se hace el coaseguro? Se le quita acá a este punto un determinado porcentaje. Vamos a decir que si aquí es 1000 y aquí estamos nosotros o 100,000 o 50,000 o la 20,000 y el deducible es 10%, pues este punto lo movemos a esta parte, ¿no? A lo que es este valor lo vamos a mover 10%, 10%, ese punto lo movemos 10% y nos genera una reducción de la curva, ¿no? Que entonces nos da la prima con deducible y coaseguro, que se representa con H desde D hasta el infinito, pero multiplicando menos 1 por el porcentaje del coaseguro dividido entre N. ¿Qué estamos viendo? Reducciones de curva. La primera es la más amplia. La segunda, ¿no? Aquí ya la tenemos. Es la de con deducible, de aquí a acá, de toda esta área. Con deducible y coaseguro, ya la tenemos aquí. Ya es esta de aquí, es más cerca, es más chica, reduce el área bajo la curva. Entonces, es una forma que los actuarios han encontrado para reducir la prima normal. La prima normal es la integral de 0 a infinito entre n, me da la prima normal. Pero la prima con deducible, ya nomás voy a tomar el área bajo la curva desde D hasta infinito. Y si es deducible con coaseguro, pues los puntos de deducible los muevo, los muevo, los muevo, los muevo hacia la izquierda un 10% y ya nos da la tercera área reducida. No sé si logré explicarlo, ¿no? No puedo manejar las cosas, aquí nada más, corríjanme esto, por favor, aquí es 0. Si yo lo pudiera hacer ahorita, lo haría, pero la voy a corregir y lo voy a volver a pegar, aunque se mueva en el Facebook por la explicación. Bien. A ver, jóvenes, ¿alguien dudas, preguntas?
¿por qué se da esto? ¿De dónde sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para que sepamos de dónde viene la parte técnica del deducible y el coaseguro y por qué las primas con deducible son menores a la prima normal y por qué con deducible y coaseguro son las menores de las tres, ¿no? Ya dimos una explicación que porque el asegurado participa en la siniestralidad, entonces se le reconoce una rebaja, una reducción. O sea, va la lógica con la explicación. Pero si alguien tiene una duda, con confianza, pregúnteme, dígame, o sea, ¿qué no expliqué bien para que yo les pueda dejar clara la idea, ¿no? Entonces aquí está la función, se calcula el área bajo la curva desde 0 a infinito y lo representamos como si fuera h, ¿no? Aquí como si fuera la h, y entonces ya empezamos. La prima normal es h desde 0 a infinito entre n, la prima con deducible es el área bajo la curva que va a empezar, ¿no? Desde 0, no con deducible, ya no empieza desde 0, sino desde d, aquí la vemos, desde este punto hasta acá. Y con deducible y coaseguro, pues va a ser la de deducible, pero la vamos a recorrer todos esos puntos 10% a la izquierda. ¿Por qué? Porque si aquí es 1000, recorrer 10%, aquí está 800. Por eso se recorre el punto hacia la izquierda. Entonces es una cosa sencilla, comprendiendo la parte de cálculo integral y es, pues yo creo que para ustedes a lo mejor ya lo vieron y aquí todavía pongo una explicación. Esta X, aquí esta flecha con X, indica área con deducible, porque la estamos aquí, toda esta área es la de arriba, ¿no? Y ya cuando corremos los puntos de esa área con deducible, el porcentaje del coaseguro, que es esta X, ya ven que esta área es más chica, entonces ya quedó el área con deducible y coaseguro. Y eso es lo que se calculan por los actuales. Bien, así que dudas, por favor, si hay alguna. Bien, bien, voy a continuar. Después les había mencionado que la pandemia del COVID había llegado a ser ya el siniestro catastrófico más grande en nuestro país. Y a los 21 meses de la pandemia, como dice aquí, a los 21 meses de la pandemia, las aseguradoras habían pagado a más de 186,000 familias que contaban con un seguro, fuese de vida o fuese de gastos médicos. Ya se habían pagado 2,743 millones de dólares, como dice aquí. Antes las catástrofes eran heladas, lluvias, huracán, sismo, huracán, sismo, huracán, y vino una pandemia y arrasó. Entonces es importante que nosotros, los actuarios, estemos muy al pendiente. Son los cisnes negros, ¿no? Que nos llegan, son rarísimos que ocurran, pero de que ocurren, hacen daños enormes.
Bien, si hay alguien que desee preguntar algo, por favor, me lo diga. Seguimos con la terminología, seguimos con las definiciones para que todos estemos en el mismo canal y no haya mayor problema, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces vamos a hablar sobre la suma asegurada, ¿no? Información sobre los seguros de enfermedad. Suma asegurada. Va a haber sumas aseguradas de muy diferentes opciones. Nosotros en el seguro de vida, pues conocemos la suma asegurada pagadera por fallecimiento. Es un dato fijo, lo elige el asegurado. En cambio, en el área de los seguros de gastos médicos y enfermedades, se ofrecen sumas aseguradas por evento. Es decir, la suma asegurada es por cada enfermedad que tú tengas durante la vigencia de la póliza. O sea, el evento es la enfermedad o por vigencia del contrato. O sea, puede ser la vigencia anual o por asegurado. La suma asegurada puede ser por asegurado. Acuérdense que asegurado en la familia puede ser el papá, la mamá, cada uno de los hijos y los padres del asegurado, o sea, los abuelos. Y además pueden ser en moneda nacional o en dólares. Y también, ¿no? Aumentando la suma asegurada. O sea, hay todas las posibilidades que se puede tener sobre sumas aseguradas, que no les vaya a causar dudas el que, oye, pero es que la suma asegurada ya se enfermó de cáncer y ahora se enfermó de los riñones y en junio se enfermó del corazón. Sí, pues la suma asegurada es por evento, es por cada enfermedad que tengas, hasta que se agote la suma asegurada, ¿no? Bien, deducible, pues es la participación que tiene el asegurado dentro del siniestro, buscando con ello reducir el pago de la prima. Ahora, hablando del deducible, se establece a veces en base al salario mínimo general mensual o un monto fijo o porcentajes. Aquí falta el de porcentajes, ¿no? El coaseguro perdón, un monto fijo. Acá está, me estoy confundiendo con el coaseguro. El coaseguro varía por cada compañía y plan, puede variar. Algunas compañías lo limitan a una cantidad fija, pero este es generalmente por porcentaje. Coberturas opcionales, además de lo que se ofrece de los gastos médicos, hay una cobertura básica, se le meten coberturas adicionales con costo adicional, como puede ser la maternidad, la cobertura en el extranjero, como pueden ser los gastos funerarios. O sea, hay muchas cosas en el diseño y tanta terminología y tantos detalles
muchas veces al estudiante le pueden ocasionar pues que se pierda, si ya de por sí son muchos la terminología y salimos al mercado y también hay muchísimas formas de pólizas, pues aquello se vuelve una selva y nos perdemos ahí entre tanto follaje, tanto árbol, y por eso hay que insistir en que el estudiante tenga una visión antes de entrar en el tema de toda la terminología que hay, para que ya que entremos a la selva y lo empecemos a explicar, no vayan a estar, oiga, ¿y qué es eso? Y oiga, ¿y qué es lo otro? Ya lo hemos ido explicando poquito a poco, ¿no? Acceso a los hospitales, accesos a los médicos. La póliza va a pagar todos los gastos de hospital, todos los gastos de los médicos, pero como ha habido mucho abuso de parte de los asegurados, pues hay que explicar que a veces para acceder a los hospitales o, dicho de otra manera, en el mercado asegurador se ofrecen planes con acceso libre o limitado a ciertos grupos de hospitales o médicos. Es decir, tú puedes encontrar, como yo lo tuve cuando trabajé con un hospital de Monterrey que se llamaba el Hospital Muguerza, prohibido en las pólizas, ¿no? Acceder al Hospital Muguerza. ¿Por qué? Pues nada más lo sabía yo, lo sabía la comisión, lo sabían los agentes, para que no se nos fuera a demandar. Pues eran muy abusivos, muy tramposos, cobraban doble, cobraban de más. Entonces yo no solamente se los limitaba, se los excluía totalmente. No podían acceder, ¿no? Así que en el mercado pueden encontrar planes sin ninguna restricción, como dice aquí, hasta planes con restricciones muy específicas. Sin restricción, el asegurado puede recurrir a cualquier hospital y cualquier médico, porque estamos hablando aquí hospitales y médicos. Algunas restricciones: cuando no se puede acudir a ciertos hospitales que de acuerdo al plan contratado son de costo muy alto. O sea, restricción a ese hospital no, porque tiene honorarios muy elevados. Yo te puedo quitar la restricción, pero te voy a cobrar una prima adicional. Restricción media: cuando no se puede ocurrir a ciertos hospitales que de acuerdo con el plan contratado están excluidos, ¿no? Y red específica es otra, cuando solo se puede acudir a hospitales previamente definidos. Cuando se tiene problemas, el actuario tiene que salir, tiene que ir a ver qué es lo que está pasando, por qué está teniendo un exceso de siniestralidad, y tiene que ir a hospitales, médicos, andar viendo qué es lo que está pasando. Llegó un momento en que los actuarios dijimos, oye, yo creo que cada quien debe de hacer su red de hospitales y su red de médicos. Y entonces el médico de la compañía con el actuario, pues le decían, oye, vamos a empezar a buscar médicos que sean honestos, que sean pues conscientes de que nosotros sí queremos ayudar,
pero no queremos pagar 50,000 pesos por una fractura de un meñique, ¿no? Y entonces hacíamos acuerdos, o también íbamos con los hospitales, oiga, mire, nosotros tenemos este catálogo ya manejado con los médicos del mercado de seguros y este es lo que queremos pagar en las intervenciones quirúrgicas porque consideramos que en promedio es lo usual y lo acostumbrado. Lo acepta, qué padre, usted entra a nuestra red específica de hospital, de cirujano o de médico tratante. Entonces, todo eso lo tienen ustedes que ir considerando, porque después ya vamos a entrar al detalle y pues el detalle es el manejo de todos los días, pero ustedes tienen que tener una retroalimentación previa al respecto. Después, el nivel de honorarios quirúrgicos, pues tiene que ver con los pagos que se consideran usuales y acostumbrados. Y había catálogos de honorarios médicos diferentes. O sea, los de médicos que son muy careros y si los quieren tener los clientes, pues que pague la prima. O sea, tú no te puedes cerrar al mercado. La forma más cómoda sería, pues yo no trabajo con ese hospital y punto. No, vas a perder cartera. No eres un buen actuario. Un buen actuario no es binario. Binario es 0 y 1. Lo acepto, lo rechazo. No, tiene que haber más opciones. Tú tienes que andar buscando, oye, yo no puedo, si en Monterrey el Hospital Muguerza es el más reconocido, es al que va la clase media y la clase media alta, ¿me voy a salir del mercado? No, lo voy a tener ahí con reserva y el que lo quiera, pues le voy a pedir que me pague una prima y a lo mejor es caprichosa, me vas a pagar el doble, me vas a pagar el triple o me vas a pagar 1.5 veces. Entonces hay que estar pues en esa tesitura. Y finalmente, con todas esas consideraciones, todos esos riesgos que son algunas de las veces pues especulativos porque son generados por una avaricia de querer usar el instrumento del seguro como un enriquecimiento personal, ¿no? Entonces viene ahora la tarifa. Entonces las tarifas pues están basadas en ocupación, en edad, en sexo y zona geográfica. Zona geográfica lo vamos a ver cuando ya entremos cómo hay determinados planes de gastos médicos que no se venden en alguna determinada población. ¿Por qué? Porque ha habido abuso de uso o de los médicos o de los cirujanos o de los agentes o de los asegurados. O sea, es un seguro difícil, pero pues hay que avisarle a los estudiantes, ¿no? También existen otras variables que influyen en la tarifa, donde entra la suma asegurada, el deducible, el coaseguro, ¿no? Pero aquí es la misma técnica, ¿no? El deducible y el coaseguro nacen de
¿qué forma podríamos tener para bajar la prima con la participación de los asegurados? Ustedes ya saben que desde que estudiaron daños, que hay aumentos y rebajas de prima. El deducible trae rebaja de prima, el coaseguro trae rebaja de prima, y combinando deducible y coaseguro, pues tiene rebaja de deducible y rebaja de coaseguro. También en la tarifa va a influir si el plan es nacional o internacional. O sea, hay de veras muchas variables, ¿no? En algunos casos, la condición de la salud del asegurado y la ocupación podrían afectar el costo de la tarifa. O sea, el riesgo se va a ver afectado por la salud del asegurado, por la ocupación. Hay que estar siempre muy atentos, ¿no? Exclusiones. ¿Qué idea general podemos tener de las exclusiones? En accidentes, pues ya vimos algunas, ¿no? Entonces, todo aquello que sea intencional. Acuérdense, lo que vamos a cubrir van a ser riesgo futuro, fortuito e incierto. Todas aquellas enfermedades provocadas intencionalmente, y ahí ya son fortuitas. Entonces, si es intencional, el riesgo dejó de ser fortuito, por lo tanto, no va a estar cubierto. Después, por lo que dijimos en accidentes, todo lo que tenga que ver con el servicio militar de cualquier clase, estén en guerra, en alboroto, en rebelión, en asonada, toda esa parte de ahí, todo lo que sea delito, todo lo que sea delito y todo lo que sean drogas y alcohol. Y finalmente, el envenenamiento. Entonces, tienen que tener al menos una idea general para que, aun cuando no estén trabajando todavía, tengan una idea clara de quitar, porque si cubren alguna de esas, pues el dinero no va a alcanzar. El dinero de la prima no va a alcanzar. Las estadísticas se van a mover con demasiada... Profe, Sí, adelante. tengo una duda. En esa parte de envenenamiento aplica, Espérame. Ahí, ok, en fuerte, en la parte de envenenamiento aplica envenenamiento por comida. fuerte. En la parte de envenenamiento aplica envenenamiento por comida. Esa se llama intoxicación, Ok, ¿ok? sí. Entonces, es una intoxicación y obvio que sí va a estar cubierto, ¿no? Pero ya el envenenamiento, acuérdense que también lo tocamos en accidentes personales. Se va reforzando lo que ya hemos visto con anterioridades, ¿no? Médicos y hospitales, lo que les decía anteriormente, regularmente las compañías de seguros tienen convenios con médicos y hospitales, quienes aceptan nuestras condiciones. Entonces, si ellos han tenido confianza conmigo, ¿no? Y el asegurado acepta mi red médica y mi red hospitalaria, vamos a ayudarle, vamos a generar una prima que
no sea de reembolso, sino que sea de pago directo. Entonces, vean por qué nace el pago directo. Es confianza mutua, hospitales, médicos, asegurados, todos entre lo mismo y que sea también para beneficio del asegurado. Tener un siniestro de 5 millones de pesos y hacerlo de reembolso quiere decir que haber conseguido todos esos millones de pesos, estarle pagando el hospital, darme de alta del hospital, llegar a mi casa y empezar a llenar la reclamación con todas las pruebas. Imagínense todo el altero de documentos, citas, medicamentos, pagos, abonos, estados de cuenta, facturas que le mando a la compañía para que empiece a revisarlos y vea a ver si procede y qué no procede, que me lo vaya quitando. Entonces, es una ayuda enorme el pago directo. Entonces, ténganlo presente por qué van saliendo las cosas. Explicándoselas yo, ya tienen un aliciente para poder recordar lo que explicamos desde la primera gráfica de lo que es pago directo y de lo que es de reembolso, ¿no? Asimismo, cuando el asegurado decida atenderse con los médicos y hospitales de convenio, puede obtener beneficios económicos de acuerdo al nivel de acceso del plan contratado. O sea que ya hay una consultas de un costo predeterminado, farmacias de la red que les van a dar costos preferentes en lo que son los medicamentos. O sea, hay mucho trabajo que se ha hecho por los actuarios y por los doctores de las compañías de seguros, ¿no? Bien, entonces este es otro documento que ustedes deben de conservar para y sobre de él ponerse a estudiar para que no haya desorientación entre tanta información. Bien, ¿dudas sobre algún concepto de los que están aquí? Bien, vamos a continuar. Entonces, información sobre el seguro. Y aquí ya viene a la parte que voy a utilizar. Es un ejemplo de un estudio que hizo AMIS hace 10 años o más. Alguno de ustedes va a decir, oye Peña, eso ya no funciona. No, sí funciona. Y a lo mejor con más problemas. Entonces, les voy a dar desde dónde viene toda la problemática de lo que son los gastos médicos, ¿no? Por enfermedad. Ya lo individual, lo colectivo, lo de mayores, pues ya pasa a un segundo lugar. Y entonces vamos a ver la selva de pólizas, de conceptos y de coberturas que hay en el mercado mexicano. Y vuelvo a repetir que todavía hoy en la actualidad siguen, se han modificado para allá, para acá, algo le quitan, un año lo vuelven a restaurar en el siguiente y así se van moviendo. Entonces, tengámoslo pues presente. Entonces, vamos a abrir esto, que son una comparativa de productos de gastos médicos mayores, un extraordinario trabajo hecho por la AMIS
que debemos conocer y debemos de utilizar. Entonces aquí tenemos la portada. ¿Por qué no me dejo ya? Entonces es un trabajo hecho por la Asociación Mexicana de Actuarios, perdón, de instituciones de seguros, y hace un comparativo. Y el índice que vamos a seguir, pues nos va a ir ayudando para ir explicando también lo que contiene. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es una introducción. En esa introducción, lo primero que nos dice, incremento de tarifas. Cada año, la siniestralidad para las compañías que han intervenido en este estudio, pues tienen que aumentarlas, porque uno de los principales problemas no solamente es el aumento de la siniestralidad, sino la inflación médica. A lo mejor ustedes dicen, yo conozco la inflación, pero es la primera vez que oigo que hay inflación médica. ¿Sí? Pues los costos de medicamentos vienen del extranjero, están indizados al dólar, entonces te está pegando la moneda. Los aparatos que compran los doctores para hacer toda una serie de diagnósticos, entonces están originando crecimientos propios de ese sector. Ya lo estudiaremos en su momento. Entonces, lo primero es una introducción y para que vean el panorama, pues la cosa está media pesada, ¿no? Y aquí, ¿qué compañías son las que están participando en el estudio? ¿No? Pues está primero el Grupo Nacional Provincial, que tiene una tercera parte del mercado en ese entonces. Ya veremos en la actualidad cómo se encuentra este sector hablando de gastos médicos, de accidentes y de salud, pero lo veremos en su momento. Pero ahorita casi todas las compañías que manejaban gastos médicos participaron. Estas, ¿cuántas son? 10 o 15 compañías. Son 15 compañías. Tenían el 93.9% del mercado. Pues es todo el mercado. La tenían 15 compañías. La GNP, el 31%, AXA, el 22%, ya entre ellas dos tenían el 50% del mercado, GNP y AXA. Después sigue Seguros Monterrey, Seguros Inbursa y MedLife. Esas son las 5 compañías que representan el mercado mexicano de seguros. ¿Por qué? Porque son 30, 50, 60, 70, más o menos el 70, 75% del mercado. Y el otro 5% lo tiene Mafre, Allianz, Bupa, Seguros Atlas, Banorte, Plan Seguro, La Metropolitana y Multiva, ¿no? Ese es, pues, la primera parte, ¿no?
Después viene incrementos de prima, lo que yo les decía, ¿no? Hacen el ejemplo de tomar una, ¿cómo hago más grande esto? Pero no sé si se pueda ver bien. Ahí ya está bien. Entonces, aquí de este lado, ¿cómo me muevo para acá? Aquí tenemos. Entonces, aquí tenemos las compañías de este lado, toman como caso 1, hombre de 36 años, una mujer de 32, un niño de 8 y una niña de 4. Ese es un matrimonio joven de 36, ¿no? Y después acá tenemos de este lado un matrimonio de 10 años más viejo, hombre de 46, 40, un hombre ya hijo de 18 y una mujer de 20. Entonces, aquí está cobertura limitada y cobertura amplia, cobertura internacional y promedio. Entonces, aquí va a estar el ejemplo que se toma para hacer la comparativa. Y de este lado tenemos las compañías, la participación de mercado y la siniestralidad que tuvo. Entonces GNP tuvo el 31% y tuvo una siniestralidad de casi 75%. Entonces, al tener esa siniestralidad, subió 13% sus primas en el plan limitado y en el plan amplio. En el internacional casi se fue al doble, ¿no? 24 y 24, y en promedio aumentó el 17%. La prima del plan amplio en 2009 era 48,000 pesos de prima. La comisión de la gente, el 20%, el crecimiento en número de asegurados, 4,412, y el porcentaje de crecimiento de asegurados fue del 1,34. Ese mismo patrón lo deben ustedes de irlo viendo, irlo analizando. Vean aquí GNP 13%, AXA 4, 8, 13, ¿no? Pero vamos a ver Inbursa, ¿no? Aquí tenemos Inbursa 14, 13, 14, 14, 14. O sea que en ese año de 2009, pues la más alta incrementó sus primas en un 20%. Pero por acá en las chiquitas, en Multiva, incrementó el 51% de las primas y el 39% de sus primas en el plan 51% en el caso 1 de la cobertura amplia y el 39% en el caso 2 de la cobertura amplia. Cuando no aparece, ¿no? Quiere decir que no lo trabajaron o no lo tenían en el mercado. Hasta ahí es un año, ¿me explico? Es el año
de 2019, perdón, de 2009, ¿no? Aquí tenemos ese incremento en 2009. Pero vean el panorama en 2010, nada más para que ustedes, cuando me oigan decir que es una selva, es porque hay verdaderos problemas. Ese esquema ya lo tienen. Aumentan 7%, 3%. Pero miren lo que le pasó a Inbursa. 45%, casi la mitad de la prima tuvo que incrementarla. O sea, hay necesidad de hacerlo. Mafre no aumentó las primas. Generalmente hay incremento de prima. Entonces, al incremento de primas, ¿a qué obedece? A siniestralidad y inflación médica. Pero si todas las demás compañías no aumentan al mismo nivel que aumentaron las primas que son de Inbursa, quiere decir que no fue la inflación médica, fue siniestralidad de ese año 2010, que para Inbursa fue un dolor de cabeza. Vamos a ver 2011, aquí tenemos en 2011, vamos a ver otro ejemplito. Ya en 2011, Inbursa aumentó 0,00. Se pasó de tueste, yo creo. MedLife también 0,0. Entonces fue un buen año en lo que puede verse que al no haber aumentos de primas en compañías que hicieron aumentos fuertes, los incrementos acumulados le ayudaron a aguantar la siniestralidad. Ya lo veremos de otra manera cuando veamos la realidad del año pasado. O sea, o los datos que consigamos más cercanos al 2023, que va a decir diciembre de 2022 o 2021, que los pudiéramos tener, pues sería muy bueno, ¿no? Entonces ya vimos esa primera parte, ¿no? Ya vimos las tarifas, que las tarifas hay que incrementarlas cuando haya un exceso de siniestralidad. Problemas, el director general se les va a echar encima, el director de ventas se les va a echar encima, todo el mundo dice, no, pues es el actuario, oigan, calmados, y yo pongo las tarifas, pero allá afuera está la siniestralidad, y hay que estar investigando para que tú le puedas decir al director general, oiga, los agentes están abusando, los agentes están metiendo goles, los agentes están siendo poco profesionales en la presentación a los asegurados. O sea que hay verdaderos problemas. Siempre que tú tengas que modificar una tarifa hacia arriba, pues te echas a todo el mundo encima. Por eso tienes que analizar muy bien y tener los pelos en la mano para que te respeten y sepan que eres un buen actuario. Y hay que luchar por ello, ¿no? Después vienen descripción general de los planes, sumas aseguradas, deducibles y coaseguros. Plan limitado en acceso hospitalario, plan amplio en acceso hospitalario y plan internacional.
aquí nos van a presentar sumas aseguradas, deducibles o aseguros para el acceso a los hospitales en plan limitado, en plan amplio y en plan internacional, ¿no? Entonces aquí 2.1 es plan limitado en acceso hospitalario. Lo voy a hacer grandecito a ver si me ayudan. Entonces tenemos las mismas compañías. ¿Qué vamos a analizar? La cobertura geográfica, el plan, la descripción del plan, ¿no? Ay, ¿cómo le hago? La suma asegurada, mínima, máxima, la más vendida, el deducible mínimo, máximo, el más vendido, el coaseguro mínimo, máximo y más vendido, ¿no? Topes de coaseguro, porcentaje de coaseguro contratado, tope en el plan contratado o menor en monto, en un plan superior contratado, y ese es lo que vamos nosotros ahorita a analizar. Vamos a ver la cobertura geográfica. Tenemos GNP, Distrito Federal, ahí vende Premier. En Puebla, Guadalajara, Monterrey y Tijuana vende Premier 300. Ya no es el del Distrito Federal 200, sino es otro plan. ¿Por qué razón? Por los hospitales. Entonces quiere tener una limitación. En Mérida y en ¿dónde es esto? Premier 400 y Premier 300, ¿no? ¿Cómo se describe el plan? Ofrece protección financiera para hacer frente a eventualidades médicas con atención en los mejores hospitales del país y libre elección del médico tratante. O sea, es su plan para el Distrito Federal. Pero para Monterrey y los demás lugares ofrece protección financiera con acceso a hospitales reconocidos a nivel nacional, ¿no? Con médico reconocido. O sea, hay mucha diferencia. Y sus condiciones en la póliza, pues son de 100, la suma asegurada máxima, 100,000, sin límite la máxima, la más vendida sin límite, y después ya vienen los deducibles y los coaseguros. El deducible que venden, el mínimo es de 7,500, el máximo, imagínense, hasta 106,000 pesos de deducible, pero el más vendido fue el de 7,500. El coaseguro, el mínimo 0%, el máximo 20%, el más vendido 10%. Tope de coaseguro en el plan contratado 42,000. Entonces, esa es la póliza de GNP. Después viene la de AXA. La de AXA es muy diferente a la de GNP. AXA nomás tiene uno, es aquí tenemos, AXA tiene para el Distrito Federal un tipo de plan, para Puebla otro tipo de plan, para Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida, Plus 90, que es un producto de gastos médicos que contempla su protección, ofreciendo además cobertura de maternidad, circuncisión, SIDA.
que se llama coberturas adicionales. La suma asegurada que ofrece es sin límite, máximo y más vendida, deducible, perdón, le brinqué mucho, deducible 7,000. ¿Dónde está aquí? ¿Cómo le hago? El deducible, el más vendido, 7,000. Tiene deducibles de 5 y 30 y de 10 el más vendido. Vean cómo entre AXA y GNP hay diversidad. Para no continuar con tanto problema, ya explicando esa parte, vean cómo sigue Monterrey y siempre tiene productos diferentes para el Distrito Federal, para Puebla, Guadalajara, Monterrey, con diferentes nombres, diferentes costos, diferentes sumas aseguradas. ¿Por qué le llamo selva? Bueno, porque cada empresa, Inbursa, además tiene los suyos y ella tiene un solo tipo de póliza con restricción de hospitales para toda su red médica. Y tiene sumas aseguradas diferentes al mercado. 200,000, 30 millones como máximo. Van cambiando de compañía a compañía. Mafre, también una sola compañía para todo el mercado. Mi experiencia, un solo plan, una sola póliza para todo el mercado. Si no, te haces un problema. O sea, tu área de pago de siniestros, pues tiene que estar muy viva y pues en algún momento se le puede ir algo, puede excluir algo, puede rechazar algo y tienes problemas. Entonces, es difícil el área de gastos médicos mayor. Es una selva en donde por ganar mercado se ha hecho cosas buenas y cosas malas. O sea, yo nomás quiero que conozcan la diferencia de coberturas que puede haber. Nada más estamos en pólizas, ¿no? Estamos suma asegurada, Allianz vende una misma póliza que es cobertura amplia, suma asegurada de 500,000, el deducible va de 5,000 y hay varios que ofrece. O sea, es aquí una riqueza para que ustedes se metan a considerar esta situación. Bupa vende $1,000,000 de suma asegurada y deducible tiene de $1,000, $20,000 y $2,000. Y después lo que es el coaseguro no lo considera. O sea, cada compañía tiene lo suyo. No pueden ustedes decir como en el seguro de vida, más o menos en primas tenemos la misma mortalidad, o las primas deben ser muy similares. No, aquí las primas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque provienen de un diseño de coberturas, como por ejemplo el de Bupa, va a llegar hasta $1,000,000 de dólares y tu deducible va a ser de $20,000, que a 20 pesos ahorita serían 400,000 pesos de deducible. Seguros Atlas, compañías pequeñas, ¿no? La latinoamericana es más reconocida por seguros de vida que por la parte de, tiene una póliza de
la Latinoamérica para toda, ¿no? Opción para personas de ingreso medio y bajo. La suma asegurada llega hasta de 8 millones. ¿Qué otra cosa? El coaseguro del 20%, el más vendido es el de 10%, el deducible de 5% al 20%, el más vendido es el de 10%. O sea, pueden ir ustedes sacando alguna información de esa selva. La primera, pues hay dos compañías muy grandes. Esas compañías muy grandes para determinados sectores de su cuerpo de ventas tienen diferente tipo de pólizas, porque estamos hablando de planes con acceso hospitalario limitado. Tienen otra forma de pensar cuando ya van al plan amplio. Aquí tenemos el plan amplio, ¿no? La suma asegurada que se puede vender en GNP ya es sin límite, sin límite. El deducible, el más vendido, 7,500, el coaseguro más vendido, 10%. Y aquí tiene ya lo que se llama la descripción de los planes. Plan amplio. Ya va modificando. Vamos a ver Bupa. Bupa ya vende el $1,000,000. Aquí lo tenemos. La suma asegurada. La más vendida, el $1,000,000. El deducible más vendido, $2,000. $2,000 por 20 serían ¿cuánto? Por 2,000 por 20 son 40. 2,000 por 20 son 40,000 pesos, ¿no? $2,000 son 40,000 pesos. Después el coaseguro 10% y el coaseguro 10%. Entonces tienen aquí, vean, todas son diferentes. No podemos retener algún esquema que pudiera llamarnos la atención, ¿no? Entonces vamos a regresar al índice. Entonces ya vimos el plan limitado, ya vimos el plan hospitalario, vamos a ver ahora el plan internacional, ¿no? ¿Dónde está aquí? Aquí tenemos el plan internacional. Aquí está el plan internacional. Las condiciones las vamos a ver después, ¿no? Cómo aumenta. Aquí tenemos la cobertura, ya es en línea azul internacional, igual para todos. Aquí la suma asegurada sin límite, el deducible, el mínimo de 500, 1,500, o sea, hay varios. El más vendido son $500. El coaseguro, 10%, deducible 510%. AXA, veamos una comparativa entre las dos grandes. Esta sin límite y esta la tiene limitada a $1,000,000 de suma asegurada. Ahí hay una competencia. ¿Cómo GNP está haciendo para que si alguien quiere más de $1,000,000, AXA le va a tener que decir que no tiene ese tipo de plan? ¿Y quién lo tiene? GNP. O sea, todas estas medidas son para hacer benchmarking. O sea, que tú estudies cómo está el mercado,
cómo está el posicionamiento del mercado y qué ventajas tiene una sobre la otra. Quita esas dos y ya las demás, ¿no? Pues ya Monterrey tiene sin límite, Inbursa lo tiene limitado, los demás lo tienen limitado. Allianz tiene la más vendida sin límite. Bupa tiene límites, pero fíjense, 5 millones de dólares de suma asegurada contra 1 millón de dólares. Y GNP no dice que tiene 5 millones, pero acepta lo que le mandes, ¿no? Quién sabe si acepte más de los 5 millones de dólares. Entonces, así es como el estudiante debe de irse dando cuenta de cómo el mercado mexicano es una selva. Las compañías sacan su producto, es diferente, y la diferencia va a estar en la suma asegurada, en el deducible, en el coaseguro. Primera diferencia. Segunda diferencia, el acceso a los hospitales está limitado, hay plan limitado, hay plan amplio de acceso a hospitales y el plan internacional. Hasta ahí vamos apenas viendo esa situación, ¿no? Ya vimos esta parte. Vamos a ver las coberturas. Las coberturas, orientación médica, voy a ver si lo hago más grandecito esto. Aquí en la 3. Coberturas, orientación médica vía telefónica, cesárea, parto, padecimientos, ambulancia terrestre, ambulancia aérea, emergencia en el extranjero, asistencia en el extranjero, solo para plan limitado y plan amplio, pago directo, cubre accidentes, cubre preexistencia, plan vitalicio y otras coberturas. O sea, que hay compañías que pueden estar ofreciendo todo esto. Otra, a lo mejor más, a lo mejor menos, y es lo que se va a ver, ¿no? En el plan limitado en acceso hospitalario. Y aquí lo tenemos. Orientación médica, te dan las diferentes. Es un muy buen estudio. Esto, no sé si los demás maestros tengan oportunidad de presentarles a sus estudiantes esta riqueza de trabajo hecho por AMIS. Está viejo, sí, señores, está viejo, pero es de mucha utilidad para que se conozca, ¿no? Por los estudiantes lo que existe en el mercado mexicano. Las coberturas son muchas. Vean cómo le estoy aquí pasando y se está viendo lo que es la cobertura, ¿no? Díganme si ustedes se van a aprender todas las coberturas adicionales que puede haber en un plan limitado de estas 15 empresas, ¿no? Aquí, en cambio, algo le podemos ver, ¿me explico? Orientación médica vía telefónica, no es asistencia en viajes. Asistencia en viajes es un beneficio no de seguros. Venden algunas empresas de seguros asistencia en viajes,
pero es un paquete de un proveedor externo que no es asegurador. Esto sí es relacionado con el seguro. Es a nivel nacional. En caso de no ser a nivel nacional, déjenme hacerlo más grandecito. No, pues ya no lo puede hacer más grande. Ya le quise hacer aquí. A ver, aquí con eso, a ver si ya. Aquí fíjense, es a nivel nacional. En caso de no ser a nivel nacional, indique los resultados. Se da información acerca de los proveedores médicos en convenio. Proporcionan información administrativa o relacionada con la póliza. Se da orientación médica vía telefónica. Costo de la orientación médica está incluido en la cobertura médica básica. En caso de no estar incluido en la cobertura básica, ¿no? ¿Cuál es el costo sin IVA? Servicio de envío del médico a domicilio, se otorga el servicio sí o no, indicar el costo de la consulta sin IVA. Nada más eso, ¿eh? Y vean, por ejemplo, aquí ya me pasé. GNP, pues no le hallo aquí. Aquí GNP nos dice, luego cambia, pero no sé si ustedes visualizan bien. Aquí, sí. El costo es de 350, pagarle al médico que se manda a su casa. Es la consulta del médico a domicilio. AXA cobra 250 y casi da los mismos beneficios. Monterrey New York Life, sí. Costo 250 pesos. Inbursa, sí. Costo 350 pesos. Vean cómo hay mucha diferencia. Mafre ya encontró el mercado, pues aquí 905 pesos. Vean ustedes la cantidad tan grande comparada con las demás. Aquí está la cantidad. Otra compañía, Allianz, sí. Tiene no de otorgar el servicio de mandarlo a domicilio. No está incluida en la cobertura básica. No está en las coberturas básicas. O sea, hay muchos beneficios. La cuestión médica, ¿no? Vamos a ver otro. Otra cobertura importante sería la cesárea, si está cubierta aquí en Allianz después de 10 meses, ¿no? Otras la cubren Mafre 10 meses, Inbursa 12 meses, Monterrey 10 meses, AXA 10 meses, ¿no? Y GNP 10 meses. Generalmente la cesárea se da 9 meses, dilata el embarazo. Entonces viene el parto. Si hay dificultad en la expulsión del producto, hay que operarlo y se llama cesárea. Entonces, toda la maternidad y el parto tienen un periodo de espera de los 9 meses, ¿no? Por eso la cesárea, pues, se hace ya después del parto, de que hubo problema
de mecánica de expulsión del producto y por eso aquí todos tienen 10 meses. O sea, el estudiante tiene que conocer esos datos aun cuando le parezcan raros o por qué me lo platicas. Bueno, es la necesidad de la información. El parto, ¿no? La suma asegurada máxima aquí es de el parto 30,000, ¿no? 22,000 pesos dependiendo de la póliza. Aquí 12,000, 14,000 pesos AXA, sin límite Monterrey, Inbursa 20,300, Medlife 15 veces el salario mínimo general, Mafre 15,000 pesos. O sea, cada quien lo tiene de diferente forma, así que el actuario tendrá que poner estas condiciones bajo, aquí está todo lo relacionado con parto. La ambulancia terrestre se cubre, si se cubre sí, y a veces es el deducible, el coaseguro, la suma asegurada, el límite inferior, y otros a veces te cobran, ¿no? Otro beneficio, ambulancia aérea, está interesante, ¿no? Ambulancia aérea. En el hospital Humana, que ahora se llaman, ¿cómo se llaman ahora los hospitales? Que ahora ya son franquicia, todos ese tipo de hospitales que antes se llamaban los Humana y que son, la matriz está en el Pedregal. ¿Cómo se llama ese hospital? Alguien dígame el nombre, por favor, ayúdeme. Es el Hospital Ángeles. Son la cadena de hospitales Ángeles, ya se hizo franquicia. Pero había un doctor, fíjense nomás cómo son los doctores. ¿Cómo se llamaba el doctor? Ay, ay, a ver si me acuerdo. Se dice el pecado, pero no el pecador. Pero es que este doctor era un canijo. El doctor, a ver si me acuerdo. Se ponía en emergencia. O sea, estaba ahí cachando en emergencia que llegara un cliente con póliza de seguro. Y en una entrada, nada más a emergencia, cayendo en manos de este doctor, al día eran 60,000 pesos de honorarios quirúrgicos y medicamentos. No puede ser, no puede ser. Y si podía, luego utilizaba ambulancia aérea. O sea, de ese tamaño hay casos que yo he vivido y que, pues, seguramente los demás lo han vivido. O sea, hay que estar muy vivos con lo que es la siniestralidad. 60,000 pesos. Aquí emergencia en el extranjero es cuando ustedes tienen una póliza médica. Acuérdense que es territorial. Las leyes de los seguros son solamente para México. No sirven en el extranjero. Entonces, tú tienes que decirle a la aseguradora que vas a salir de viaje y que te cubra alguna emergencia en el extranjero. Ahorita estás sano, estás paseándote, pero te puede venir una emergencia en el extranjero, una apendicitis urgente, te puede dar un infarto, es de emergencia, un infarto agudo, no tienes antecedentes, no tienes nada y te puede dar alguna emergencia.
Entonces, esta cobertura se solicita y cada compañía te da lo que se llama la extensión territorial. Te cubre emergencia en el extranjero. Y está bien definida. ¿Qué te va a cubrir? ¿No? Alcance geográfico de la cobertura, está incluido en la cobertura y con la cobertura básica, deducible, coaseguro, número máximo de días, pues si es una emergencia en el extranjero, pues tiene que, alcance geográfico de GNP es nacional, está incluido en la cobertura, en el DF sí, en el resto no. En caso de no estar incluido en la zona fronteriza, ¿no? El alcance de la cobertura básica es de 1,000, ¿no? El deducible son de 100 a $150. Aplica pago directo, sí. Al estar actualizada, estabilizada y controlada la condición patológica o traumática del paciente o hasta que se agote la suma asegurada. O sea, termina cuando se da de alta o si sigue enfermo hasta que se agote la suma asegurada. O sea, es una extraordinaria cobertura, es una emergencia, pero es una cobertura adicional. O sea, solamente viendo este detalle podemos nosotros ir haciendo las comparaciones entre estas 15 compañías. Aquí, por ejemplo, lo tiene GNP, lo tiene Inbursa, lo tiene Allianz, lo tiene Generali, Multiva, y nada más esas compañías tienen emergencia en el extranjero. Entonces, ¿cuántas son? Déjenme ver. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, pero la emergencia en el extranjero es la que estoy viendo. Déjenme. Aquí la emergencia en el extranjero la tiene GNP. De GNP, Inbursa 2, Allianz 3, Banorte 4, Multiva 5. O sea, 5 compañías son las que tienen este beneficio de emergencia en el extranjero. No la tienen todas. Pues es que no sé manejar yo esta cosa. Pero en fin, ya son las 5:43. Son 15 minutos. Oye, Peña, ¿por qué quisiste hacer este comparativo? Primero, para que ustedes como estudiantes vayan sensibilizando de que ha sido un seguro problemático el de pago de gastos médicos por enfermedad y accidente. Lo primero, que les quede muy claro. Lo segundo, ¿se puede resolver? Claro. ¿De qué va a depender? Del actuario. Que el actuario conozca el tema, maneje bien su estadística, maneje bien sus programaciones para poder tener acceso a toda la información e inclusive sería extraordinario que cada actuario tuviera un diseño único, con lo que ganaría un muy buen mercado selecto de gastos médicos. Creo que ustedes,
con todo lo que ya dominan de matemáticas, pueden llegar a lograr eso que parece una utopía, de que diseñen un plan de gastos médicos a la medida, que no se fijen qué hay en el mercado, qué quieren mis clientes, y que lo que quieran mis clientes se lo pueda yo entregar al mejor costo posible que me dé mi información. Esa es pues la razón en donde les hice ver esta selva de coberturas, selva de información, y nada más son de 15 compañías. No vimos más que el punto 1 y algo del punto 2, ¿no? O sea, nada más vimos el punto 1, el punto 2, las coberturas, y de las coberturas nada más vimos unas cuantas, ¿no? En el resumen de coberturas del plan limitado, que lo vamos a ver la próxima clase, para que vayan viendo cómo hay compañías que son diferentes, no quieren meterse, aquí está con rojo, no quieren meterse en dar beneficios que está dando el mercado. Ellos quieren ser diferentes, aun cuando saben que no van a tener todas las coberturas para sus asegurados. ¿Alguna duda que tuvieran del por qué estoy utilizando esta información? ¿Duda, pregunta, inconformidad? Oiga, maestro, pues no creo que así me esté ayudando, me está haciendo más confusión. ¿No hay? ¿No hay? Bueno, Yo sí, profesor. adelante. Quizás, bueno, a mí me gustaría tener un poquito de información más actualizada. Háblame fuerte, por favor. Me gustaría que la información fuese más Fuerte, actualizada. por favor. Me gustaría que la información fuese más actualizada. Papacito, lo vamos a ver. Ok, profe. Lo vamos a ver, pero ya nomás va a ser por un año. Te va a decir cuál es la experiencia, cómo se ve, cuál es la inflación médica, pero con este detalle, en mi vida y en tu vida la vas a ver. Es una riqueza como información para que tú te sensibilices de las problemáticas que hay detrás de una mala experiencia en una línea de negocios de seguro. Te voy a dar la actualidad. Ya si te sirve o no te sirve, pues es el documento, la información que es accesible para poder entregar a los estudiantes. Bien, ¿contesté tu pregunta? Sí, profesor. Ok. Bueno, pues pásenla bonito y nos vemos primero Dios el miércoles. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.